Nos encontramos con el abogado Andrés Zuleta para conversar sobre el tema que ha concitado la atención en estos momentos, como es podríamos decir, el caso Purga, que tiene su antecedente en el caso Metástasis. Doctor, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sé que es un tema un poco molestoso para nosotros los abogados tocar tanto en los casos Purga cuanto Metástasis, porque indica de que hay una enfermedad grave, un problema grave en la salud ética y moral del ejercicio de la profesión de los abogados, tanto en el ejercicio libre cuanto en el ejercicio como funcionarios. Usted como abogado y abogado joven, ¿cómo ve básicamente el por qué ha ocurrido esto? Bien, de primera mano, agradecido nuevamente de estar aquí junto con ustedes y con toda la audiencia que este importante medio digital tiene. Yo creo que más que molestoso, estimado doctor, creo que es indignante. Pero esta indignación no es nueva. Es decir, usted como abogado que tiene su tiempo, ha ejercido la profesión y ha ejercido el litigio, podrá dar cuenta de que la corrupción a niveles judiciales no es algo que resalta a la vista con la exposición en el caso Purga, ¿no? Claro. Esto es algo que toda la vida ha existido, toda la vida ha existido. Si nosotros nos remontamos a los años 90, entenderemos de que el poder político en ese tiempo, el partido más fuerte, era el que cooptaba toda la atención y básicamente tenía secuestradas las cortes en el país. Y no solo estoy hablando de aquí de Guayaquil, sino a nivel nacional. Es decir, tal y como en algún momento lo dijo el doctor Jorge Zavala Vaquerizo en una gran exposición que hizo respecto del Poder Judicial, al político siempre le va a interesar la figura del juez. Siempre le va a interesar la figura del juez. Haciendo un stop en esa parte, si al político siempre le interesa la figura del juez, ¿qué podemos hacer nosotros desde el foro, los abogados, para precisamente lograr crear un detente, una barrera, un impedimento para que el político pueda manosear el ejercicio de la ley, la aplicación de la ley, el ejercicio del área jurisdiccional? Mire, yo creo que el ejercicio tanto del juez como de los abogados y todos los que trabajamos de alguna forma o estamos inmersos en este mundo del trabajo judicial, ya tenemos ciertas normativas que nos explican qué es lo que debemos y no debemos hacer. Lastimosamente hay cuestiones que son más profundas y tienen que ver con cuestiones morales, ¿no? Nosotros podríamos decir que en este momento nos sentimos indignados, nos sentimos molestos y todo lo demás, pero hay algo bueno detrás de todo esto. Y es el hecho de que se ha logrado evidenciar la podredumbre del sistema judicial. Y lastimosamente esta provincia, y en específico esta ciudad, a la cual amo mucho y vine a vivir hace muchos años atrás y ejercer mi profesión aquí, se ha visto o ha estado en el ojo del huracán por el caso Purga. Pero no es la única provincia que tiene este problema. Es evidente, eso no es... Es decir, esta corrupción a nivel judicial es a nivel nacional. Ahora, ¿de qué nos debemos sentir agradecidos? De que de alguna forma esto ha evidenciado todo lo que está ocurriendo y es importante que de aquí en adelante el Consejo de la Judicatura tome cartas sobre el asunto. ¿Cómo se hace esto? Mire, el otro día yo le escuchaba hablar a un jurista importantísimo aquí, académico, el doctor Pablo Alarcón, él es director de posgrado de la UES, y él hablaba de que debe haber una cultura de la legalidad, y él decía, no solo tenemos que, el juez para que llegue a ser juez no solo se le tiene que ver en los logros académicos que tenga, sino también en el ámbito personal. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a evidenciar a un juez cómo es en la vida personal? Debe haber ciertos indicios, ¿no? Pero yo creo que es muy complicado, es decir... Doctor, sí, es real. Tenemos que ver cómo es el comportamiento individual del juez, de la persona,
desde su trayecto de estudiante en la universidad, luego su ejercicio profesional en libertad o como funcionario de algún sitio, tenemos que ir estudiando y viendo esas carpetas en lo personal, no en el logro académico. En los Estados Unidos existe que para nombrar, y perdón que traiga como ejemplo a los Estados Unidos, para nombrar un ministro juez de la Corte Suprema, equivalente a la Corte Nacional de Justicia, a ese señor lo investiga el FBI. Claro, claro que sí. Lo investiga, pero hasta lo último, en finanzas, en economía, en lo personal, en lo social, en todo lado. Y si tiene un pecadito, está fuera. Así es. ¿Por qué no podemos instaurar un sistema parecido aquí? Bueno, yo pienso que a esto es a lo que se refería el doctor Alarcón cuando hablaba de la cultura de la legalidad, ¿no? Porque en estricto sentido nosotros podríamos ver que hay ciertas cuestiones morales que no podemos abarcar, por ejemplo, cómo es la persona dentro del hogar, cómo es la persona dentro de su familia, cómo es la persona en el ámbito social, pero con estos controles que usted bien lo manifiesta en Estados Unidos se lo realiza, de pronto habría una posibilidad de acercarnos un poco más al juez probo, al juez que está puesto ahí por realmente méritos tanto personales como académicos. Nosotros debemos recordar también de que sí es verdad que la corrupción se ha instaurado en el ámbito judicial desde siempre, no podemos olvidar que es en la presidencia de Yalc en donde se vio la ascensión de varios jueces que hoy están presos o perseguidos, tanto en el caso Metástasis como en el caso Purga. Aquí me asalta otra parte, otro cuestionamiento. Sí, fallaron las personas, falló su estructura mental, falló su estructura ética, pero si las leyes que tenemos lo permitieron, también hay algo malo en la forma y estructura de la ley. A ver, yo considero que ese es un punto bastante delicado y creo que el país no soporta más leyes. Es decir, nosotros tenemos muy arraigado este pensamiento de que si algo no funciona en el país, modificando la ley va a cambiar. No es así. Nosotros tenemos leyes para todo y tenemos controles y regulaciones para todo, partiendo de la base de que... ¿Son leyes buenas? A ver, el hecho no se basa en el... yo pienso que son funcionales. El grave problema es que no se les aplica, ¿no? Ese es el grave problema. No se les aplica correctamente. No se las aplica correctamente o no se las aplica. Así de simple. Nosotros tuvimos recientemente, y creo que la anterior conversación que tuvimos con usted fue acerca de la modificación de la ley para beneficiar a una sola persona, ¿no? Claro. Partiendo de que el legislador no puede legislar para una sola persona para beneficiar de una sola persona. Ellos dicen que es en favor popular. Bueno, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y ese es eso es lo que les conviene decir. Pero al final del día, lo que estoy tratando de decir es de que el sobreabundamiento de leyes no implica el hecho de que las cosas van a funcionar mejores si cuando tienen que aplicarse no se aplican. Nosotros podemos generar leyes para todos y autorregularnos y todo lo demás. Recordemos que el derecho es una parte de las normas que nosotros tenemos en una sociedad para la convivencia diaria y tenemos otras normas que están por fuera del derecho que también nos permiten la convivencia diaria. Ahora, el derecho por antonomasia es el que tiene el poder coactivo para poder de alguna forma obligar a ese cumplimiento. Es decir, las leyes ya no juegan un papel importante aquí. El problema es cómo se aplican esas leyes, quién las aplica y quién las hace cumplir. Mire, el caso Murga, Purga, se me vino a la canción de la BOE. El caso Purga tiene una génesis en el caso Metástasis. ¿Cómo viene el caso Metástasis o cómo sale a luz del caso Metástasis? Por los teléfonos que encuentran de este narcotraficante Leandro Norero, ¿cierto? De ahí en adelante... Del que dicen que está vivo. Bueno, salió la fiscal Diana Salazar a decir que está corroborado la muerte de él. No, ¿se le puede creer? No se le puede creer. Ese es otro tema de discusión. Pero al final del día lo que estoy explicando es de que proviene de este caso, salta el nombre de Mayra Salazar y nosotros nos podemos dar cuenta cómo llegó Mayra Salazar ahí, cómo en un año le dieron nombramiento dentro de la corte,
cómo ella, tal y como Andrés, que veníamos conversando hace un rato, ella era una especie de pulpo que tenía sus tentáculos en todo lado, una mujer fría, calculadora. Justo ayer creo que escuché los chats donde le dan a conocer, ella está chateando con otra persona, le dan a conocer la muerte de este influencer de Esmeraldas, y ella dice, a mí no me importa la gente muerta, a mí me importa la gente viva a la que yo le puedo sacar dinero. Están los chats Terrible. ahí. Terrible. Terrible. Entonces, tan cercana a la presidenta de la Corte. Y esto no es nuevo. Mire, qué indignación causa las declaraciones de María Josefa Coronel el otro día cuando ella decía que ella conocía qué es lo que hacía Pablo Muentes dentro de la Corte y que ella se lo dijo a Jaime Nebot. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver Jaime Nebot? Si no es por el ámbito político, ¿no? Ella lo que tenía que hacer es denunciar como funcionaria pública, porque tenía la obligación de y yo no sé por qué hasta ahora, habiendo dicho eso, no a María Josefa Coronel, a la cual yo le tenía gran respeto, ¿no? Que se me ha caído un poquito del pedestal, no se le está investigando por delito de falta de deber de denuncia, que es un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Es evidente que el problema central está en que la gente no cumple con su trabajo para el que fue nombrada. El presidente del Consejo de la Judicatura no se dedica a controlar realmente a los jueces, sino a encontrar la manera de presionarlos para conseguir beneficios económicos, personales, grupales, etc. Entonces, ¿qué hacer nosotros como abogados? Usted como abogado joven, yo en mi plano de abogado asesor, que ya no litigo, pero ¿qué hacer para conseguir precisamente que las autoridades judiciales, administrativas y las autoridades jurisdiccionales actúen en derecho? Mire, nosotros nos pertenecemos a un foro, que es el Foro de Abogados del Ecuador. Pero aparte nos pertenecemos los que estamos afiliados a un colegio, llámese Colegio de Abogados de la SUAY, llámese Colegio de Abogados del Guayas, Colegio de Abogados de Pichincha, que son cuerpos colegiados que deberían estar inmiscuidos en todo esto. ¿Qué están haciendo los colegios de abogados? Sino básicamente tratar de mandar comunicados. ¿Cuándo se ha llamado a un plantón, por ejemplo, con todos los abogados que realmente queremos que el país marche sobre la estructura de una justicia mejor, más justa, solidaria y sobre todo que podemos alcanzar ese ideal tan grande que es de justicia? No se ha invitado absolutamente a nada de eso, no se ha convocado absolutamente a nada de esto. Es una vergüenza, porque el tema de la corrupción no solo va por el ámbito de la presión externa, ¿no? Porque ahí viene también otra medida de corrupción, que es el tema del conocimiento que debe tener un juez para estar ahí. Y usted se habrá dado cuenta cuántos concursos se hace, y no solo concursos, sino que ya cuando el funcionario está en la carrera judicial, se le toma pruebas habitualmente y todos salen bien. Todos salen bien. Pero cuando estás en la sala de audiencia te das cuenta de que el juez no tiene conocimiento de nada. Yo recién he tenido dos o tres audiencias en donde los jueces todavía, por ejemplo, en el ámbito penal, hablan de causalismo, hablan de finalismo, y de otras doctrinas que para el día de hoy están completamente en desuso. Claro, entonces, esa es otra reacción que debemos tener los abogados jóvenes ante esto. Creo que es un buen momento para despertar. Yo el otro día leía un tuit de un abogado de apellido Santoro, en donde él se expresaba muy fuertemente, inclusive con malas palabras. Él hablaba de la corrupción que existe en el país. No es el único que ha sufrido esto. A un amigo mío, al que yo representé, una persona que tenía dinero, le pagó al juez para que le ponga prisión preventiva por un caso en donde ni siquiera podían haber considerado la posibilidad de haberle puesto. Y mi amigo pasó 1 año y medio escondido para que la policía no le coja preso, hasta que pudimos mediante una audiencia y limpiamente eliminarle esa, y con una juez que realmente no se dejó presionar. Pero es que este es el momento de indignación que se debe materializar en alguna forma de presionar para que el Consejo de la Judicatura a cargo del doctor Román realmente puedan hacer algo. Una pregunta. ¿Existe, a partir de la reforma que se hizo al Código Orgánico Integral Penal,
y dentro de esto el sistema de arreglo de procesos, se eliminó la posibilidad de que los colegios de abogados ejerzan cierto tipo de control sobre la acción ética profesional de los abogados. En este momento, esa labor le corresponde al Foro de Abogados, que es un órgano hasta cierto punto gubernamental. Público. Y nosotros los abogados en libre ejercicio no nos pertenecemos al ejercicio público. Realizamos una labor pública, así es. Pero a nosotros no nos paga el Estado. Así es. Entonces no nos puede controlar ese foro de abogados. Intentaron hacerlo, pero no ha tenido resultado. Entonces, resultado final es, no existe el foro, porque en la práctica no existe. Los colegios de abogados están maniatados. Entonces, nosotros los abogados, que somos los que trabajamos en la ley, los que hacemos en muchos casos la ley, ¿por qué no empezamos por conseguir que el colegio de abogados o los colegios de abogados retomen esa condición de guardianes de la ética, de la moral, del ejercicio profesional? A mí me parece que sería una buena iniciativa, pero yo vuelvo a repetir. El hecho de que un colegio de abogados no pueda o no tenga la potestad hoy en día de controlar el ejercicio ético de la profesión, no quiere decir que no tengan el poder suficiente de convencimiento como para que se ejerza un poco de presión desde este ámbito. Desde este ámbito. Es que yo vuelvo a insistir, y esto creo que en algún momento lo hablamos la anterior vez, el país está aletargado desde hace mucho tiempo atrás. Y es de extrañarse cuando nosotros nos hemos considerado un país en el que siempre hemos estado pendientes de lo que pasa en el ámbito político para salir a las calles. Y no con esto estoy haciendo apología del terrorismo ni nada de esto, porque ahora el que sale a manifestarse es un terrorista, ¿no? Así es. Ahora, hay una cuestión fundamental. Todo esto del caso Metástasis y el caso Purga deviene de que los políticos toman el control del ejercicio jurisdiccional a través de poner jueces, a través de poner control en el Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué manera, aparte de la manera de decirle o de invocar a la ética o a la moral del ejercicio profesional, de qué manera se puede poner cortapisa para que los políticos no metan las manos en la justicia? Bueno, yo creo que ese es un trabajo arduo, interno, por parte del Consejo de la Judicatura. Es decir, nosotros nos damos cuenta que por estructura el Estado tiene separación de poderes y que ninguna de la otra tiene por qué interferir. Si nosotros nos basamos en este principio y en toda la regulación que tenemos dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, debemos entender de que debe haber controles exhaustivos por parte de los jueces, por parte del personal del Consejo de la Judicatura, a fin de que se pueda identificar cuando un juez tiene algún tipo de acercamiento político para dar fallos a favor o para estar coactado por una secta política con el objetivo de ir limpiando de a poco el tema de la función judicial. Yo pienso que el tema es bastante fácil, siempre y cuando intervengan en el asunto los miembros del Consejo de la Judicatura, los miembros de las Cortes Provinciales y los de la Corte Nacional. Si encontramos un fallo alejado a derecho, alejado a la lógica jurídica, pues tenemos el arma de poder decir de que ese juez ha fallado, ese juez se equivocó. El problema es que la solución que se da es tardía. Es decir, cuando ya hubo... Claro, cuando ya ocurrió. Cuando ya ocurrió, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que debe haber un control ex ante y un control ex post. Ex ante, para verificar la probidad del juez, que no tenga... mire, yo creo que exigirle a un juez que no tenga simpatía por tal o cual partido político, por tal o cual tendencia política, es otra cosa. Es imposible. Sin embargo, yo sí creo que debe haber controles con el objetivo de que se pueda llegar a verificar de que esta persona no está alineada férreamente a un partido, ni económicamente a tal o cual partido político. Yo conocí jueces, no sé si los conoció usted es mucho más joven que yo
Yo conocí jueces que devenían del MPD, Movimiento Popular Democrático, movimiento político comunista de extrema izquierda. Jueces que devenían de cuando se nombraba en el Congreso en ese entonces a los miembros de la Corte Suprema y ellos ponían su cuota de poder, 1 o 2 ministros jueces. Esos a su vez ponían su cuota de participantes en su ideología en la Corte. Pero yo conocí jueces de ese tipo que no tenían ningún problema ni ningún reparo en fallar a favor de alguien de derecha, en estricto derecho. Jueces muy probos, ideológicamente a la izquierda, pero jurídicamente bien asentados. Así es. ¿En qué momento se perdió la ruta? Bueno, yo creo que el declive lo encontramos en la administración de Gustavo Oyal. Yo, en algún momento esto conversamos en un foro en la Universidad Andina Simón Bolívar. Inclusive hubo cuando Gustavo Oyal dejó de pertenecer al presidente del Consejo de la Judicatura, él quería regresar a la Universidad Andina y hubo un pronunciamiento por parte de ciertos profesores que le dijeron, si él vuelve, yo me voy. El declive estuvo ahí, se coactó todas las instancias en todas las cortes del país. Esto lo podemos ver hoy. Claro. Hoy. Mire, los justo también esto veníamos conversando, todo lo que tiene que ver con un entramado de corrupción aquí, donde su pura pus está el correísmo. Donde su pura pus está el correísmo. Metástasis, purga y así con todo lo... Es decir, el declive se dio ahí, pero esto no quiere decir que esto deba seguir así. Yo realmente confío que de aquí en adelante habrá mejores controles. Hay muchos jueces que deben dejar el servicio público. No necesariamente jueces que estén amarrados con algún partido político, pero que ya el conocimiento no les da para ejercer justicia en el país. Ojalá exista esta depuración con el objetivo de que, vuelvo a insistir, y tal como usted lo ha manifestado, el juez, a pesar de tener una ideología o una preferencia, sepa que cuando se pone la toga, tiene que fallar bajo el principio de legalidad en todos y cada uno de los procesos que estén a su vista. En todos y cada uno. Esperemos que así sea, doctor. Le agradezco muchísimo por haber participado con nosotros en esta conversación hoy día y seguiremos hablando en otros momentos para ver cómo va el proceso. Muchas gracias. Le agradecemos profundamente al doctor Zuleta por habernos acompañado, Andrés Zuleta por habernos acompañado y, como le dije, volveremos sobre el tema para ver cómo va el desarrollo tanto del descubrimiento de lo que está pasando a través del caso Purga y los que vendrán, y luego de las reformas necesarias que se deberán dar en cuestión de personal y quizás una que otra ley por ahí para poder nuevamente contar con una justicia aplicable. Gracias.